Hoy traigo un mensaje que lo titulé Nuevos Jardines. Y sabes, este mensaje salió con una canción que precisamente escuchaba la semana pasada aquí en la alabanza. No sé si les ha tocado, que yo creo a lo mejor a la mayoría, escuchar la canción de Tumbas a Jardines. Y sabes, cada domingo que hacemos, bueno, cada semana que hacemos la lista de las canciones que vamos a cantar, muchas veces como que yo les saco la vuelta a esa canción porque es como de que, ay, como que no me gusta del todo y la pongo en el primero, segundo tiempo y es como que no me gustaba del todo. Y la semana pasada que estaba allá en letras poniendo las canciones, no sé si te ha pasado que muchas veces estamos en el tiempo de alabanza y estamos cantando solo por cantar, pero hay en muchas ocasiones en que ya entramos como que en el mood y no es como que nos damos cuenta de lo que tú y yo estamos hablando. Entonces, cuando yo estaba poniendo esta letra, me encantaba algo que decía, y una de estas partes es: de cenizas traes vida. Y es así como de que wow, o sea, no me había dado cuenta de todo lo que yo estaba hablando cada vez que cantaba esa canción. Y luego otra parte dice: de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos secos. Y sabes, si tú me dices cuál es el resumen del mensaje del día de hoy, son estas palabras: de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Y esto era algo que se quedó en mi mente y yo dije, ok, ¿cómo es que vamos a hablar de esto en la iglesia? Y el día de hoy me gustaría que cada quien visualizara su vida como un jardín. Y mi pregunta para ti es: ¿cómo estás visualizando ese jardín? Y quédate tú ahí con tu respuesta en tu mente, pero me gustaría que te imaginaras más allá. Ese jardín está lleno de frutos, está verde, está lleno de árboles, está lleno, no sé, de flores. Y sabes, cuando yo me estaba planteando esa pregunta, siempre que paso por el Boulevard Morelos, se pueden dar cuenta que hay unos árboles gigantes, que creo que son las ceibas, ¿no? Si más no me equivoco. Y a mí me encantan las ceibas. Yo le digo a Carlos, no importa que esos árboles tumben los cimientos de la casa, yo quiero poner una ceiba ahí afuera de la casa, ¿no? Seguramente me van a hacer caso, ¿verdad? Pero ese es mi sueño. Yo siempre le he dicho, vamos a tener una ceiba. Y eso era lo que yo me imaginaba en el jardín, o sea, árboles gigantes y frondosos. Pero después está el otro lado de la moneda. En vez de estar visualizando tu jardín verde, al contrario, estará descuidado, estará lleno de basura, estará seco. Y es ahí donde me gustaría que tú y yo reflexionáramos de cómo es que te estás visualizando tú mismo. Y hay que recordar que solo tú y yo somos los responsables de cuidar o descuidar ese jardín. Y si lo ponemos en otras palabras, bueno, ¿pero a qué te refieres con jardín? Está en ti cuidar o descuidar tu propia vida, en cuidar tu vida espiritual, en cuidar lo que tú estás sembrando y las decisiones que tú estás tomando para tu bienestar. Cuando vemos un jardín bien cuidado, vemos que casi prácticamente por sí mismo empieza a producir fruto. ¿Por qué? Porque está en un lugar cuidado, porque está en un lugar donde lo aman. Y no sé si aquí haya señoras de las plantas, que a mí me encanta verlas y es como de que wow, o sea, yo quisiera la determinación de esas personas que, ay, es que esta no puede estar en el sol y esta necesita cuidado porque tiene que estar en la sombra y luego que esta flor puede ir adentro y bueno, mil cosas, ¿no? Que algún día espero que me toque. Y es ahí donde es como de que, wow, o sea, tú comienzas a ver que como algo de empezar a ser cuidado y de ser amado empieza a florecer. Empiezan a ponerse a lo mejor esos árboles frondosos, como te decía, crecer esos enormes rosales, no sé, me gustaría que te lo estuvieras visualizando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que aquí muchas veces nos ha tocado pasar que vamos caminando por la calle y vemos lugares que decíamos, wow, ese parque antes era muy bonito y ahora ¿qué es lo que pasa? Está seco. ¿Y qué es lo que pasa con un jardín seco? Se empieza a llenar de maleza,
se empieza a lo mejor a ver sucio. Va pasando una persona y como lo ve sucio, lo ve lleno de maleza, es como de que bueno, ahí voy a tirar basura. Y pasa otra persona detrás de él y vuelven a tirar basura y bueno, ese lugar empieza a perder el propósito que tenía para sí mismo. ¿Y a dónde te quiero llevar con todo esto de los nuevos jardines? Cuando tú y yo dejamos que el pecado, que las malas decisiones, que la idolatría o simplemente el poner todo lo demás por encima de Dios, dejamos que todo eso esté entrando en nuestro jardín. Y así es como nuestro jardín se va convirtiendo en un lugar árido y desolado. Y con esto quiero llevarte a un personaje de la Biblia. Sabes, cuando yo leía sobre este personaje, la verdad no me había tocado escucharlo y estaba leyendo su historia y era como de que me preguntaba, Señor, ¿por qué está esta persona aquí en la Biblia? O sea, la verdad que no cabía en mí la magnitud de qué impacto podía tener ese personaje para nosotros. Y con esto también me llegaba la idea de que conforme yo estaba leyendo la historia, ahorita se van a dar cuenta de lo que se trata, le decía a Dios de que Señor, ¿por qué lo perdonaste? O sea, si hizo tantas cosas. Y sabes, ahí mismo me di cuenta que recurrentemente solemos caer en ese error de que a lo mejor estamos viendo la vida de alguien más y nos creemos como que con ese derecho de decir, no, ese está bien amolado y Dios no creo que lo perdone, o pobre de esa persona cuando caiga su juicio, el juicio de Dios sobre él. Y después vemos a otras personas y decimos, bueno, a lo mejor esa persona sí la puede perdonar. Y ya me quedaba, ok, pero ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando la vida de las personas? Para estar diciendo, es que el pecado de él como es más chiquito, sí lo puede perdonar que aquel. Entonces, ese era en un punto en el que me encontraba yo cuando estaba leyendo acerca de este personaje. Y me gustaría que me acompañaras a 2 de Crónicas 33, 1, 2. El personaje del que vamos a hablar el día de hoy es Manasés. Dice su palabra que tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén, 55 años, pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Y aquí como que vamos entrando en contexto, pero me gustaría que te plantearas esa pregunta de, imagínate poder tener el privilegio tal vez de ser mencionado en la Biblia, pero que las palabras sobre tu vida sean, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y es así como que lo leí y decía, wow, ok, vamos empezando aquí fuertes. Podemos ver que dice la palabra que él fue un rey que gobernó durante 55 años, pero también se menciona que en esa época fue el peor de los peores reyes, ya que incitaban al pueblo a la idolatría y a la maldad. Manasés fue hijo del rey Ezequías, y aquí como que hay un contraste entre uno y otro, porque dice su palabra que el rey Ezequías pues era obviamente su padre, pero también reinó en Judá, y se le recuerda a él como uno de los reyes más piadosos y reformadores de su tiempo, y según la Biblia hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces aquí es como que hay una línea muy pequeña de que, oye, o sea, ¿cómo? Si vienes de una familia, si vienes de un rey que hizo lo correcto ante los ojos de Dios y tú estás haciendo todas estas cosas. Y si te interesa conocer más acerca del rey Ezequías, la historia la puedes encontrar en 2 de Reyes 18 y en 2 de Crónicas 29. Entonces, ¿qué son todas estas cosas que el rey Manasés estaba haciendo? Y cuando lo estaba visualizando en ese concepto de los jardines y un nuevo jardín y cómo nos visualizamos, yo podía ver la vida de Manasés como un jardín devastado. Y dice su palabra en 2 de Reyes 21:3.
reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor a Baal, que este fue un falso dios. Hizo una imagen de la diosa Aserá, que ella es llamada la madre de los dioses, y también se puede leer que era consorte de Baal. Dice que se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Incluso construyó altares dentro del templo del Señor. O sea, yo creo que de todos los pecados que tú y yo nos podemos imaginar que alguien puede hacer, la verdad que en mí no cabía el wow. O sea, cómo esta persona se atrevió a levantar altares dentro del templo. O sea, cómo es que no te daba miedo que Dios, no sé, me imaginaba la verdad mil cosas. Y dice que Manasés lideró a Judá en un periodo de idolatría inmenso. Y no solamente eso, sino que los incitaba a estar pecando abominablemente. Y como un resumen podemos estar viendo que Manasés adoraba a cuanto ídolo se le atravesaba. No solamente eso, sino que también sacrificó a su propio hijo. Y ahí es como de que, ok, esta historia va subiendo, parece. Sacrificó a su hijo y todavía además consultaba a brujos y adivinos. O sea, yo creo que todos los pecados malos, Manasés, como que él, yo los voy a hacer y yo me ofrezco, ¿no? Prácticamente. El jardín de Manasés fue destruido por la maleza, fue destruido por la suciedad y la basura, es decir, los pecados que él estaba cometiendo. Y podemos darnos cuenta que su vida estaba destinada para dar grandes frutos, así como lo hizo su padre, él también podía hacerlo. Y sin embargo, su jardín fue un jardín árido y estaba lleno de espinas. Y sabes, esto me llama mucho porque las decisiones que estaba tomando Manasés no solamente estaban impactando la vida de él, sino que estaban impactando la vida de muchísimas más personas. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que hay personas que a lo mejor están viendo tu jardín y que dicen, wow, o sea, esa persona yo la admiro, es mi ejemplo. Y de repente así como de que empezamos a olvidarnos y de que, hoy no lo voy a regar y ya no le voy a agregar más semillas, más plantas. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezas a impactar también las vidas de las personas que están a tu alrededor. Por eso es importante, iglesia, que no nos alejemos de los caminos de Dios, que tratemos de encontrar ese propósito que Él ha puesto en tu jardín, que Él ha puesto en tu vida. Amén. Dice su palabra en 2 de Crónicas 33:10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y aquí, ¿cómo podemos llevar este jardín de Manasés? Bueno, que en su vida fue necesaria el podarlo, fue necesaria la poda, es decir, el instrumento de Dios fue el dolor de Manasés. El sufrimiento que él enfrentó en ese momento lo llevó a un punto de inflexión en su vida. Y sabes, cuando estaba estudiando es como de que, ok, ¿por qué era tan grave que se lo hubieran llevado a Babilonia y se lo hubieran llevado cautivo? Y bueno, podemos encontrar que el exilio en Babilonia puede ser una experiencia sumamente dolorosa porque combina pérdida física, pérdida cultural, emocional y espiritual. Y es ahí como de que imagínate este rey de estar reinando claramente tantos años en ese lugar y de repente que vengan unos extraños y te lleven. Y no solamente eso, decía que muchas veces cuando ellos se los llevan son torturados, son maltratados, incluso cuando los están llevando a Babilonia son obligados a caminar cientos y miles de kilómetros. Ahora imagínate caminando él, ¿qué tanto le pudo haber pasado en el transcurso? Se pudo haber enfermado, se pudo haber deshidratado, le pudieron haber pasado mil cosas, pero él seguía siendo obligado a seguir caminando. Y no solamente eso, sino que también se les era arrancada su identidad. Y no sé si a ti a lo largo de tu vida
te ha tocado lidiar a lo mejor con esa situación de que llegas en un punto en el de que, oye, ¿qué está pasando con mi identidad? Y cuando pasas por ese proceso, wow, qué difícil. Ahora imagínate Manasés, que se le fue arrancado todo de un golpe. Y tal vez podemos decir, pues sí, porque te lo merecías. Sí, pero volvemos al punto inicial. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la vida de los demás? También a esto sumémosle que él se convirtió en una burla total de sus enemigos. Entonces era tanto el sufrimiento que Manasés estaba pasando por ese tiempo. Dios permitió que él fuera llevado cautivo a Babilonia. Claramente es una experiencia muy dolorosa, pero que en nuestra vida podemos como transitarlo al proceso de la poda. Es decir, tenemos que ser limpiados y todas esas hojas muertas tienen que ser arrancadas de nuestra vida para que tú y yo podamos seguir creciendo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de este punto de inflexión de Manasés? La aflicción muchas veces va a ser una oportunidad para que tú y yo meditemos en nuestras prioridades y decisiones. Como les decía ahorita, estamos viendo la situación, la vida de Manasés, y es como de que, bueno, pero pues tú te lo buscaste prácticamente. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que es muchas las ocasiones en que en nuestros momentos de mayor dolor es como que nos ponemos a reconsiderar cuáles son las acciones que yo cometí y por las cuales estoy en este lugar. Y sabes, muchas veces somos tan necios que no queremos seguir la voluntad de Dios y queremos seguir nuestros propios caprichos. Y es que, no sé, muchas veces cuando nos regañaban nuestros padres de que, oye, es que no hagas eso, no te conviene. O si escuchábamos tal vez la voz de Dios de que, oye, eso no, yo no lo tengo preparado para ti. Y a mí me tocó de que más adolescente, y yo con mi mamá era de que, es que ustedes no me dejan vivir, o sea, déjenme vivir, ya tuvieron su vida, ahora yo quiero tener la mía. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que fui y me di de golpes contra la pared, ¿no? Claramente. Entonces, en esas situaciones es como de que ya uno empieza a recapitular de que, o sea, ¿cuáles son las decisiones que yo he estado tomando para llegar hasta este punto de dolor? El reconocer también nuestros límites es importante. Nuestro sufrimiento en muchas ocasiones nos va a revelar que no podemos controlar todo. Y créanme que también lo he experimentado, que es muy difícil, de que no queremos que nada se salga de lo que ya tenemos planeado. Y cuando se sale algo de nuestro control, es como de que, ay, Señor, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿por qué no estás cumpliendo mis planes y yo ya tengo todo preparado para mí? Pero no nos damos cuenta que tenemos que seguir aumentando nuestra fe, porque si tú y yo seguimos aumentando y creyendo más, creciendo nuestra fe en Dios, es como de que, Señor, no importa que todo se salga de control, yo sé que tú estás en el centro, yo sé que tú tienes el control y sé que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Él está en medio, iglesia. Amén. Dice su palabra en Juan 15:2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. ¿Y que va a doler? Claro que va a doler, porque hay muchas ocasiones en que tú y yo traemos guardado tanto en nuestro corazón, y a lo mejor que tomamos decisiones que sabemos que no nos van a hacer bien, pero ahí seguimos aferrados y no queremos soltar. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso va llenando nuestro corazón, que eso va llenando nuestra mente, que nos empezamos a sentir cansados y es como de que, Señor, ¿qué está pasando y por qué me siento así? Pero no nos hemos tomado ese momento de escudriñar nuestra mente y nuestro corazón y ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? Necesito que me ayudes, necesito soltar, pero necesito que tú me estés ayudando, porque muchas veces nosotros solos no vamos a poder y siempre vamos a necesitar más de Dios. Igual que un jardinero corta esas ramas muertas para que la planta pueda crecer, Dios a menudo va a permitir pruebas, iglesia, para que tú y yo desechemos de nuestra vida todo aquello que nos sirve.
Y lo que te decía ahorita anteriormente, depende de ti y de mí cuidar nuestro jardín. Y depende de ti y de mí si vamos a aprender de las pruebas en las cuales estamos atravesando o vamos a querer seguir tropezando con la misma piedra. Eso ya queda en ti y en mí. Y sabes, algo muy importante que quiero rescatar aquí, y te prometo que esto apenas hace unos escasos años que yo lo aprendí, son que las dificultades en nuestra vida no son castigos. Y sabes, esto era algo que yo pensaba que sí. Y yo decía, bueno, a lo mejor en aquel tiempo cuando yo llegué a Dios, me faltó orar por tal cosa y por eso Dios me está castigando, ¿no? Hasta que después me acuerdo que tuve una plática aquí con Suat y ella me dijo, jamás te vuelvas a castigar, a creer que lo que estás recibiendo es un castigo, porque simplemente su palabra lo dice en la Biblia, en la vida vamos a tener aflicciones. Entonces es importante que aprendas, y si tal vez estaba eso en tu mente, que saques de tu mente, que saques de tu corazón, que lo que vamos a estar viviendo, los procesos, las cosas difíciles, no son un castigo del cielo, no son un castigo de Dios. Al contrario, todo esto nos tiene que servir para que tú y yo reflexionemos y nos arrepintamos, pero también permitamos que Dios limpie nuestra vida. ¿Que es difícil? Muy difícil, pero con Dios todo es posible, con Dios todo obra para bien. Amén. Pidámosle a Dios ese discernimiento y esa sabiduría para poder ver las cosas más allá de nuestros ojos naturales, porque muchas veces es como que nos ciclamos y Señor, pero es que no estás viendo todo lo que estoy viviendo. Y sí, pero si le pedimos ayuda a Dios para poder ver más allá, es como de que, ok, Señor, puedo descansar en que tú me das paz, puedo descansar en que tú tienes el control y yo voy a poder dormir y voy a poder vivir confiadamente en ti. Amén. Con todo esto, la vida de Manasés, el jardín devastado que él tenía, llegamos a otro punto en la historia. En Segunda de Crónicas 33, 12, 13 dice, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Imagínate qué tanto tuvo que haber pasado en la vida de Manasés, en la persona que cometía tales pecados y levantaba altares dentro del templo y levantaba altares a cualquier ídolo, para llegar a ese punto de solamente reconocer que Dios era Dios. ¿Qué tanto tuvo que haber pasado sobre su vida? Y en este punto llegamos al arrepentimiento de Manasés. Esta fue la semilla de un nuevo jardín. El arrepentimiento genuino de Manasés marcó el comienzo de su restauración. ¿Qué fue lo que hizo? En su angustia oró a Dios, pero Dios, ¿qué fue lo que hizo? Y esto es algo que me sorprende tanto, que no solamente lo perdonó, sino que también lo restauró, porque recordemos que tenemos un Dios de oportunidades. Y sabes, muchas veces nos pasa de que, Señor, tengo mucha pena, tengo mucha vergüenza, no sé, ponerme a cara contigo, ir a la iglesia porque cometí tales cosas en mi pasado, sí, pero recordemos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que nos está esperando. E imagínate, si pudo perdonar, y ahí es como de que entra, wow, o sea, no cabe en mí esa magnitud del amor y de la misericordia de Dios, que tuvo ese corazón para perdonar a Manasés por todo lo que hizo. Ahora imagínate cuánto más a nosotros que vivimos en su gracia. Manasés dejó de sembrar la idolatría y comenzó a plantar obediencia y devoción a Dios. Restauró el altar del Señor como un símbolo de su nueva vida centrada
en Él. Iglesia, yo creo que este es el momento perfecto, y más que estamos de que en vísperas decembrinas y estamos con los propósitos de Año Nuevo, que permitamos que en estos últimos días de este año sea nuestro carácter forjado, sea nuestro jardín limpiado, que nuestra vida pueda ser escudriñada delante de los ojos del Señor, ponernos a cuentas con Él y decirle: Padre, este año fue difícil, sí, pero tú estuviste presente, yo lo sé. Y queremos que en este 2025 también sigas con nosotros, que nos acompañes y que no nos abandones, porque sabemos que vamos a seguir atravesando diversos procesos, que vamos a seguir atravesando momentos difíciles, pero Padre, por favor te pedimos que seas tú quien permanezcas con cada uno de nosotros. Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Y tú y yo tenemos que estarlo reconociendo constantemente. No permitamos que eso se nos olvide. No permitamos que sigan viniendo más cosas más importantes que Él. Porque solamente con Él, iglesia, es que podemos vivir. Solamente con Él es donde podemos encontrar esa esperanza. Nuestro Dios, y yo creo y espero de todo corazón que todos de ustedes lo hayan experimentado, es un Dios misericordioso, es un Dios que ama y que Él está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. ¿Sabes algo que me encanta? Es que ningún pecador es tan grande que Dios no pueda redimir. Simplemente basta un corazón sincero, simplemente basta que tú le digas: Padre, aquí estoy. Ya lo demás, ¿qué te podemos decir que tú no sepas lo que nosotros necesitamos? Tú y yo necesitamos estar reconociendo que nuestro Dios, solo Él es Dios. Sí, que no se te olvide que tienes un Padre misericordioso, bondadoso y fiel. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y sabes, si tú te tomas este momento, o sea, te puedo decir que Dios ya te limpió, que Dios ya está sanándote, que Dios ya está cubriéndote, que está guardando a tu familia, pero simplemente es necesario que tú y yo decidamos abrir nuestra boca, que tú y yo decidamos tomar esas correctas decisiones, buscar nuestro propósito. Y sobre todo que así como queremos que impacte nuestra vida, que pueda impactar la vida de los demás, la vida de quienes nos rodean. Y en esta tarde te quiero preguntar: ¿qué semillas estás plantando en tu vida? ¿Cuáles son esas semillas que tú estás dejando que sigan creciendo en tu jardín? Iglesia, es tiempo de arrancar las malas raíces y comenzar a sembrar vida nuevamente. Nunca es tarde. Leemos que tenemos un Dios de oportunidades, así que este es el momento perfecto y es el momento justo para que, si tal vez lo estabas pensando, vuelvas a intentar otra vez. Y bueno, si dices: oye, es que mi jardín está bien, bueno, pues entonces que nuestra oración sea que Él no nos abandone y que no permita que tú y yo nos perdamos a lo mejor en las distracciones. En conclusión, puedo decirte que hoy es un buen momento para que tú y yo tengamos un nuevo jardín, un jardín que solamente te visiones y digas: ok, yo quiero esto, yo necesito esto, y pedírselo a Dios, y él que es tan bueno y que es tan caballeroso, te lo va a cumplir y te va a ayudar a tomar esas decisiones difíciles y te va a abrir esas puertas que tú necesitas, pero también va a cerrar esas puertas que te estaban ahogando. Es momento de arrancar esas malas hierbas. Identifiquemos y desechemos todo aquello que está sofocando nuestra vida espiritual. Todo aquel pecado, todo aquel mal hábito, todas aquellas distracciones que muchas veces es como que lo vemos algo tan mínimo, algo tan pequeño, pero que lo comenzamos a hacer constantemente, que se empieza a hacer una bola gigante de nieve. ¿Y dónde queda Dios? Pues quién sabe. Entonces este es un buen momento para que tú y yo identifiquemos todo aquello que nos está sofocando. Permite que Dios sea el jardinero de tu jardín.
claramente. Así como en la vida de Manasés Dios transformó tu vida, también permitamos que Él siembre en nosotros su palabra, que Él siembre en nosotros su propósito. Y sabes, hace unas semanas platicaba con una persona y me decía, es que yo no sé cuál es mi propósito. Y yo le decía, bueno, yo tampoco, pero sabemos de que Dios está en el medio y sabemos que Dios está trabajando en nosotros y que si Él está con nosotros no nos va a soltar y no va a permitir que pase nada malo. Y claro que van a surgir las dudas y claro que vamos a atravesar por situaciones difíciles y en el momento nos vamos a preguntar, Señor, ¿pero por qué yo? Y bueno, aquí es un buen momento para volver a pedir esa sabiduría y decirle, Señor, permite que yo vea las cosas como tú las estás viendo, porque tal vez si tú y yo solo estamos viendo centímetros de nuestra vida, cuando Él tiene kilómetros y kilómetros preparados de cosas buenas para ti y para mí. Y por último, pero no menos importante, confía en el proceso. Muchas veces son procesos muy largos y otras veces qué bueno que algunos son procesos cortos, pero iglesia, recuerda que Dios es fiel para completar su obra en nosotros. Un jardín restaurado produce vida e impacta la vida de los demás. Recuerda que así como va a ser impactada tu vida, va a ser impactada la vida de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, de quien tú quieras. Muchas veces no nos damos cuenta que inconscientemente hay personas viéndonos y hay personas viendo de que, voy a ver qué está haciendo esa persona porque, no sé, a lo mejor me gusta su vida espiritual, me gusta cómo es la templanza de esa persona, mil cosas. Entonces yo te invito a que en este tiempo vuelvas a tener y vuelvas a reformar ese jardín. Pidámosle a Dios que reconstruya nuestras vidas y que puedan seguir floreciendo esas áreas como la fe, que pueda moldear nuestro carácter, porque es difícil, claro que sí, tener ese carácter y decir, Señor, ¿cómo se supone que yo voy a hablar de tu palabra? ¿Cómo se supone que yo te voy a servir? Si mírame, casi siento que a lo mejor me has abandonado, pero sabes, también en esos tiempos de silencio, Dios está trabajando. En esos tiempos de silencio donde pareciera que solo encontramos soledad, bueno, esos son los momentos perfectos para que tú y yo volvamos a reencontrarnos con Dios, a que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. Su palabra dice en Isaías 58:11, serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Y sabes, hoy quiero decirte, lo que antes era un lugar seco y árido, Él puede transformarlo en un jardín lleno de frutos, en un jardín hermoso, en un jardín frondoso, en un jardín lleno de agua viva, en un jardín en donde Dios sea el centro de ese lugar, amén.